¿Sabías que el pH sanguíneo tiene mucho que ver con enfermedades que puedes padecer en tu vida, como la diabetes, como el cáncer, como la artrosis, la artritis, cualquiera de estas enfermedades? ¿Por qué? Porque nuestro pH sanguíneo debe estar entre 7.2 y 7.5, o sea, ni muy bajo ni muy alto. Es ligeramente alcalino. Así debe ser nuestro pH, porque de esta manera todo tu sistema inmunológico funciona de la mejor manera. Eso te explico para que me entiendas mejor. Fíjate bien, si en tus genes, porque todos venimos con una información genética, entonces si en tus genes está el gen del cáncer y tú le das dentro de ti, dentro de tu cuerpo, ese ambiente celular que ese gen necesita para desarrollarse, como es un pH ácido, que generalmente, actualmente, pues la mayoría de las personas tenemos un pH ácido. ¿Por qué? Porque estamos abarrotados en el mercado con alimentos demasiado procesados, muy procesados, llenos de grasa, llenos de azúcares, llenos de sales. Entonces todo eso va a permitir que nuestro cuerpo tenga un pH ácido. ¿Qué va a pasar entonces? Que esos genes que están allí, que tú tienes los genes del cáncer, por ejemplo, pues simplemente esas células comienzan a desarrollarse. ¿Por qué? Porque encontraron el ambiente adecuado. Y las células del cáncer son células que no van a cumplir ninguna función en tu cuerpo. O sea, ellas pierden la capacidad de poder funcionar como debe ser. ¿Por qué? Porque todas esas células que tenemos en el cuerpo son millones de células que van ¿hacia qué? Hacia mantenernos vivos. Esa es su función. Entonces, las células del cáncer son células, yo le llamo antisociales, porque se convierten en eso. No van a funcionar, no van a servir para nada. ¿Y qué pasa? Que teniendo el ambiente que ellas necesitan, que es un ambiente ácido, bueno, tienen todas las condiciones para ellas multiplicarse. ¿Y qué va a pasar? Que entonces empiezan a comunicarse, porque las células tienen memoria genética, tienen memoria y se pueden comunicar con las otras células. Y entonces cuando ellas se comunican, le van pasando la información y así entonces van invadiendo tejidos y cuando vienes a ver, tienes una invasión de esas células en diferentes órganos de tu cuerpo y es lo que llamamos metástasis. La metástasis es simplemente que esas células cancerígenas van a aparecer en diferentes órganos de tu cuerpo, ¿sí? Entonces va a ser una invasión de muchas células que no cumplen ninguna función. Cuando vienes a ver, pues estás sin energía, no tienes fuerza, no puedes caminar, no puedes hacer absolutamente nada, hasta que sobreviene la muerte. Así funciona. Pero ¿qué pasa? En nuestro cuerpo hay células cancerígenas, hay células anómalas normalmente. Pero si tu sistema inmunológico funciona bien, ¿qué va a pasar? Entonces, a nivel de médula ósea se producen unas células especializadas que se llaman células killer y que son células que en su interior tienen una cantidad de toxinas impresionante y ellas reconocen, en tu cuerpo reconocen esas células cancerígenas, se pegan a ellas y le vacían todas esas toxinas. ¿Para qué? Para eliminarlas. Así funciona nuestro sistema inmunológico. Pero ¿qué pasa? Que con nuestras emociones y con nuestra alimentación, entonces hemos intoxicado nuestro cuerpo. Entonces tenemos que hacer una desintoxicación del cuerpo, tanto en emociones como en alimentación. Y eso es lo que tenemos que aprender, porque este es un camino, señores. Es un camino para crecer, para aprender y cambiar. Porque en la medida que tenemos conocimiento, podemos unir esos conocimientos con el sentimiento más sublime, más hermoso y más profundo del ser humano, que sabes cuál es el amor. Entonces, con el amor a nuestras células,
ellas lo reconocen. ¿Y qué va a permitir en la célula eso? Simplemente que se activa el poder regenerativo que por toda la vida ha estado ahí. Y entonces, cuando cambiamos hábitos, cuando entendemos que tenemos que aprender a manejar nuestras emociones de la manera más idónea y con las herramientas que se debe hacer, entonces podemos gestionar mejor todo ese proceso para alcalinizar nuestro cuerpo, ¿sí? Y calmar nuestra mente. ¿Por qué? Porque normalmente nuestro cuerpo debe estar en modo parasimpático, le digo yo, porque nuestro sistema nervioso central está formado por el sistema simpático y parasimpático. Entonces, normalmente nosotros deberíamos estar en modo parasimpático, que es cuando estamos tranquilos emocionalmente, cuando nos sentimos en paz, cuando nos sentimos en equilibrio, porque de esa manera entonces equilibramos todo nuestro cuerpo, porque van a funcionar mejor las hormonas que producimos, porque en esos casos producimos, ¿se acuerdan que les hablé de la serotonina, de las oxitocinas, todas estas hormonas que son las llamadas hormonas de la felicidad? Porque mucha gente me dice, ¿y qué es la felicidad? Pues la felicidad es simplemente una manera de vivir y de sentirse. Porque ¿cómo puedes ser feliz? Sencillo, simplemente busca dentro de ti lo que te gusta, lo que quieres hacer, porque cuando tú trabajas el ser, eso es lo más importante. Y cuando descubrimos nuestro ser, podemos llegar a nuestro poder infinito, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y dentro de nosotros tenemos todos los recursos para autorrepararnos, para sanar enfermedades, para sanar nuestro cuerpo. Muy bien, entonces con este conocimiento podemos gestionar mejor nuestras emociones. Y yo siempre le pregunto a la persona que enferma si realmente está dispuesto a dejar todas aquellas cosas que lo enfermaron, tanto a nivel emocional como a nivel de alimentación. Y muchas veces hay personas que no están dispuestas a hacerlo, así de sencillo. Pero Dios nos dio algo bien importante y es una ley universal, como es el libre albedrío. Entonces tú, con el libre albedrío, tienes la capacidad de elegir lo que tú quieres para tu vida. Y si lo que quieres es sanar y lo que quieres es salud, pues te digo algo, tienes que convertirte en salud. Porque, ¿sabes qué? Dios ve las cosas de esta manera. Si se va a armar un edificio, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Primero se plantan las bases y después se levanta el edificio. Pero Dios no ve las cosas así. Primero veo el edificio ya formado, ya con todo, ¿sí? Y después, entonces, me voy a las bases. Así funciona. Entonces, si tú quieres sanidad, si quieres verte con salud, pues simplemente debes verte sano. En tu mente ya eres una persona sana. Y así tienes que vivirlo, tienes que sentirlo, tienes que convertirte en salud. Porque los indígenas, en las épocas pasadas, ¿qué hacían ellos cuando no llovía? Porque tenían sus cultivos y de allí vivían y todo eso, sembraban papa, yuca, qué sé yo. Entonces, cuando no venía la lluvia, ¿qué hacían ellos? Ellos se unían todas sus manos, trabajaban en equipo, en grupo, y entonces cerraban sus ojos y contemplaban. Se ponían en posición de contemplación, de oración. ¿Para qué? Porque se convertían en la lluvia,
se convertían en eso y a los pocos días llovía. Así de sencillo. En nuestro cuerpo, pues, cuando nosotros estamos en el vientre, pues, de nuestra madre, el sistema embrionario, pues, cuando se van formando esas capas embrionarias, son el endodermo, el mesodermo, el ectodermo, ahí está toda la información genética de tu cuerpo. Y cada uno son únicos. Cada quien tiene una información genética diferente. Entonces, de acuerdo a esa información genética, porque la alimentación regenerativa es una ciencia que realmente es muy nueva. Es muy nueva, pero cargada de mucha información y donde tenemos todos los recursos. Si sabemos utilizar pues toda esa información, podemos sanar nuestro cuerpo si es que estamos enfermos. Y si no estamos enfermos, de igual manera, igual tenemos que desintoxicar, alcalinizar nuestro cuerpo para que funcione de la manera mejor posible. Porque cuando estamos más jóvenes, funcionamos de una manera y a medida que vamos envejeciendo, funcionamos de otra. Entonces, la mejor forma de mantener pues una buena salud, tanto mental como físicamente, es aprender, crecer y cambiar. Por eso te digo que si tienes una enfermedad, no importa la enfermedad que sea, siempre y cuando depende de la actitud que tú tengas frente a ese proceso. Si tú ves tu enfermedad como una amenaza, con mucha angustia, con mucha ansiedad, ¿sí? Muy triste. Entonces, ¿qué va a pasar? Tu sistema inmunológico funciona de esa misma manera, porque nuestro sistema inmunológico simplemente funciona de acuerdo a lo que tú piensas, ¿sí? Y no va a distinguir si ese pensamiento es cierto o es falso. Simplemente lo toma y ya. O sea, lo toma y funciona. ¿Hacia qué? Hacia lo que debe producir o no debe producir. Entonces, en esos niveles de angustia, de ansiedad tan grandes, pues lo que haces es aumentar esa enfermedad y que se desarrolle mucho más rápido. Fíjate bien, hay una historia pues de un paciente con cáncer. Era una persona que estaba muy sola. Por supuesto, tenía mucha angustia, mucha ansiedad y el cáncer estaba ya invadiendo otros órganos. Le habían dado poco tiempo pues de vida. Sin embargo, hubo una persona que decidió ayudarla y se fue a su casa y empezó a convivir con ella y ayudarla en todas las cosas, y entonces hablaba con ella, y entonces esa persona empezó a sentir esos sentimientos de compañerismo, de amistad, de amor, ¿sí? Y en esos procesos tú puedes producir las beta-endorfinas, que son entonces sustancias naturales que produce nuestro cuerpo y que fueron capaces de disminuir el dolor que ella sentía por los tumores que ya tenía. ¿Qué les parece? Asimismo, cuando nosotros tenemos esas acciones de amor, pues de fraternidad, de amistad, de compañerismo, podemos entonces producir una cantidad de hormonas como las oxitocinas, que son las llamadas también hormonas de la felicidad y que nos ayudan a reparar nuestro cuerpo. Muy bien, entonces les quiero decir que es muy importante también conocer cuál es tu código genético, porque de acuerdo a eso, entonces vamos a poder identificar cuáles son los alimentos que debes consumir en mayor proporción y cuáles son los colores. Aunque en forma general, nuestro cuerpo está diseñado para consumir mayor cantidad de vegetales. Entonces, el 80% de nuestra alimentación debe ser a base de vegetales, de frutas,
por supuesto, proteínas, pero dentro de las proteínas está la proteína animal, como son carne, ni pollo, pescado, y también las proteínas vegetales, como son los diferentes tipos de granos. Algunos pues tienen más proteínas que otros, pero en general los granos son proteínas, pero vegetales. También debemos consumir las semillas, porque las semillas tienen primero omega 3, que es muy importante para todo el metabolismo pues, en nuestro cuerpo. También contienen ciertos oligoelementos como son el zinc y el magnesio, que son muy importantes. Fíjate que cuando las personas tienen deficiencias de magnesio, eso está relacionado con el Alzheimer, con enfermedades de la mente. Entonces, los oligoelementos, consumirlos es bien importante. También es importante mover nuestro cuerpo, porque en la medida que movemos nuestro cuerpo, entonces eso nos genera mejor salud. ¿Qué te quiero decir con esto? Que debes hacer ejercicio. Y no te estoy diciendo un ejercicio en particular. Tú puedes hacer el ejercicio donde tú te sientas mejor. Si te gusta caminar, pues puedes caminar. Si te gusta correr, puedes correr. Si te gusta algún deporte, pues hazlo. Si te gusta nadar, también puedes nadar. El ejercicio donde realmente tú te sientas cómodo con eso, para que entonces puedas generar en tu cuerpo las sustancias que te van a producir bienestar. Como les había hablado de la oxitocina, de la serotonina. De hecho, tengo un video donde tú puedes ahondar un poco más sobre eso. Otra cosa importante es gestionar nuestras emociones y utilizar las herramientas adecuadas para poder lidiar con eso. Y entonces no irnos por la angustia y por la desesperación a consumir alimentos que inflamen nuestra célula. Alimentos muy procesados, llenos de azúcares, llenos de sales y todo eso. Para cambiar nuestro pH sanguíneo, entonces vamos a concluir. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son las estrategias que debemos tomar en cuenta para hacer ese cambio? ¿Por qué? Porque es importante para que tu sistema inmunológico funcione como debe ser, ¿sí? Y tú puedas combatir cualquier cosa, bien sea una bacteria, un virus, un hongo, un cáncer, una diabetes, una artritis, una artrosis, cualquier cosa que pueda invadir tu cuerpo. Entonces, con estas estrategias, tú puedes combatir. Dentro de ellas, entonces, vamos a tener, por supuesto, la alimentación regenerativa que te va a llevar a hacer un cambio en ese pH, porque es una alimentación a base de muchos vegetales verdes, proteínas, por supuesto, es una alimentación muy proteica. Y eso hace que nuestro pH se haga hacia la alcalinidad y nuestro sistema inmunológico entonces vaya a funcionar a la perfección. Porque como ya te dije, somos la máquina biológica más perfecta de la creación. Asimismo, tenemos que aprender a manejar nuestras emociones con las herramientas adecuadas de las que ya habíamos hablado, como la meditación. Y otra cosa que es importante es el ejercicio físico, porque tenemos que mover nuestro cuerpo siempre, porque eso nos va a permitir producir una cantidad de sustancias en nuestro cuerpo que nos van a llevar a producir bienestar y a sentirnos bien. Otra cosa que debemos hacer es olvidarnos de los monstruos alimenticios. ¿Por qué? Porque muchas veces nos resistimos a las cosas nuevas. Eso siempre nos causa una resistencia. Pero cuando nosotros entendemos y aplicamos ese conocimiento y creamos una conciencia, entonces podemos aprender, crecer y cambiar. Si te ha gustado este video, pues te invito a suscribirte a mi canal si todavía no lo has hecho, dale like y escribe tu comentario.